placer saludarles, un placer estar nuevamente con ustedes en este último encuentro del trimestre que corresponde al año 2023, análisis de gestión administrativa. Mm, Quiero, antes de dar inicio, pues, decirles que, o desearles el mayor de los éxitos en el proceso ya que se nos acerca de culminación de cada una de las unidades que ustedes están viendo a lo largo de este trimestre. En lo personal fue un éxito trabajar para ustedes, compartir con ustedes los conocimientos, muchos o pocos, que puedo tener en relación a cada una de las unidades curriculares que imparto. Análisis de gestión, pues, es una de esas unidades que de más está decir que es maravillosa porque nos ubica en un contexto de lo que se requiere para las organizaciones en la medida en que pensamos cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que tomar decisiones, cómo debemos ser eficaces, eficientes, productivos, competitivos. Entonces, bueno, mi intención es haber aportado la mayor cantidad de conocimientos que hicieran posible que ustedes pues avanzaran en su proceso de formación. No quiero dar inicio a la clase sin antes también conversar un poquito y sobre esta fecha que se nos aproxima. Esta fecha que nos habla del compartir, de la Navidad, de las emociones, de los encuentros familiares, de la empatía, del amor, de la solidaridad, de una serie de aspectos que esta casa de estudio, el IESIP, pues ha tratado siempre de que consolidemos como la gran familia que somos. Y con base en eso, pues quiero recordarles a los participantes de esta unidad curricular que el IESIP tiene una actividad para el cierre de año, que es una actividad en la que se comparte, en la que nos acercamos a algunas comunidades y tratamos de llevar un poquito de alegría a los niños. Esa actividad ha sido notificada a través de las redes sociales de nuestra institución y pues en este momento lo que quiero es invitarlos a que se unan a la intención que tiene el IEFC de llevar un poquito de alegría a los niños de una comunidad. No tengo ahorita en este momento presente cuál es la comunidad, pero sí sé que se está trabajando en función de ello, en función de compartir, en función de darles detalles que les permitan recordar que hay cosas lindas que compartir en la vida, que hay momentos de felicidad en la que podemos hacer de lado todos los problemas que tengamos y sobre todo ese compartir con los niños, esas emociones que sienten los niños cuando reciben un detalle, por muy pequeño que éste sea. Entonces, quería invitarlos a que se unieran, a que participaran de esas actividades que tiene la universidad hacia la comunidad en aras pues de que la región, de que el estado, de que San Cristóbal, de que cualquiera de nuestros municipios sienta que el IESI está de la mano con cada uno de ellos. Y pues de eso se trata esta actividad. Los invito a que participen, a que forman parte, a que colaboren con esta iniciativa que tiene el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Bien, una vez que ya los he invitado a esta actividad, quiero hablar también un poquito de lo que es la culminación de la actividad. ¿Sí? Una vez que termina la fecha pautada para el cierre de la actividad, recuerden que a la siguiente semana o los siguientes días, inmediatamente, los participantes que tengan necesidad de pedir que se les aperture alguna actividad que no pudieron, en tal caso, cumplir mm, por, por diferentes motivos, deben notificarlo y solicitarlo para poder aperturar. Es solo una actividad de las 4 que se puede recuperar, solo una. Entonces, el que tenga
la necesidad o el interés de recuperar alguna actividad, pues ya sabe cómo comunicarse conmigo a través de la plataforma. Incluso allí también está mi número de contacto y yo con muchísimo gusto puedo atenderlo y entonces podemos hacer las consideraciones y podemos abrir el espacio que corresponda a la recuperación de la actividad que el estudiante o el participante solicita. En ese entendido, entonces vamos a dar inicio a lo que corresponde a este último encuentro, que pues nos acerca al contenido que nos habla de las escalas de estimación. El encuentro de hoy está muy puntual porque vamos a hablar específicamente de lo que son las escalas de medición. Y empiezo entonces por acotar que pensar en una escala de medición es primeramente interpretar qué es la medición. Y en ese sentido, pues decimos que la medición es el proceso de asignar, según reglas bien definidas, números a propiedades de objetos. O sea, estamos hablando del acto de medir y de acuerdo con ello, podemos decir entonces que medir es estimar la magnitud de cierta propiedad de uno o más objetos con ayuda de un sistema métrico específico, instrumentos de medición o escalas de medición o unidades de medición. Bien, conviene tener en cuenta que siempre que nosotros medimos objetos, personas, sí, o personas, o cualquier, cualquier, mm, sí, objeto, cosas, personas, medios, cualquier cosa que nosotros vayamos a medir, propiedades observables, tales como, por ejemplo, peso, rendimiento laboral, integración, sueldos, salarios. Siempre que vamos a medir, estamos en función de estimar algo que caracteriza o el objeto o el sujeto que nosotros estamos midiendo. Cuando unimos estos dos aspectos, podemos hablar de que esa medición y ese acto de medir nos lleva a considerar escalas. Y una escala de medición, en líneas generales, es entonces el conjunto de los posibles valores que una cierta variable puede tomar. Es un continuo de valores ordenados correlativamente que admite un punto inicial y un punto final. Valores, fíjense bien que hablamos de un conjunto de valores ordenados correlativamente. Entonces tenemos que interpretar que las escalas de medición no son valoraciones arbitrarias, ni tomadas al azar, ni puestas sin ningún tipo de orden o de lógica. Se trata de valores ordenados correlativamente que admiten un punto inicial y otro punto final. La medición, fíjense que la medición de algo incluye siempre la evaluación, o sea, incluye un proceso mediante el cual las cosas se diferencian. Esa es la intención de la medición y eso es lo que nos permite también las escalas de medición. No está limitada al uso de instrumentos, ¿qué digo yo? Altamente desarrollados o refinados. Desde luego, pues sí existen equipos y aparatos específicos que nos permiten medir algunas cosas, por ejemplo, como un metro, un termómetro, un cronómetro, ¿sí? Pueden utilizarse para medir de manera precisa, por ejemplo, temperaturas, distancias, tiempo. Sin embargo, esas variables, pues también
pueden medirse de manera informal mediante la observación. Y aquí, entonces, empezamos a ver cómo la condición del ser humano empieza a jugar un papel fundamental en esto de medir. ¿Por qué? Porque solemos encontrarnos con algunas, por ejemplo, con algunos sujetos que considerando el conocimiento que tienen sobre algo que ejercen, pues la simple observación les da como esa facultad de poder medir, de poder medir el objeto o el sujeto que, que están observando, ¿sí? Por ejemplo, como cuando, a ver, como cuando un sastre que toda su vida ha medido tela, ¿sí? Y a simple vista, cuando ve una persona, le puede decir, por ejemplo, para elaborarte un pantalón, a ver, tú debes medir como 1,70, bueno, con 1,30 centímetros sale un pantalón. O sea, está generando una posición con respecto a lo que se considera, se requiere en tela, dado a la experiencia que tiene, ¿sí? Sobre lo que él desarrolla. Ahí es como cuando uno dice coloquialmente, la persona tiene ojo clínico para saber qué es exactamente lo que tiene. O cuando un ingeniero o un arquitecto están en una obra y de pronto dicen, no, esta pared no, esta pared tiene 4 metros, ¿sí? Porque ya tienen en su memoria, ya tienen como programada la escala que les permite dimensionar simplemente con la observación. Se dice que estos expertos usan, por ejemplo, o estas personas utilizan, por ejemplo, la vista o el tacto, son capaces de evaluar, de medir, por ejemplo, el grosor de una película, de un objeto, una serie de aspectos que nos dicen, buenas tardes, que nos dicen, por ejemplo, entonces, que eh, así, a simple vista, por ejemplo, cuál es el grosor de cualquier cosa, de cualquier objeto, con los que ellos normalmente se familiarizan. Cuando esas observaciones se expresan utilizando el lenguaje de los números, el proceso de medición se ha completado. O sea, decimos eso es como 4 metros, y la pared mide como 4 metros, pero en efecto, cuando la mido y tiene 4 metros, pues se completa ese proceso de observación, se expresa utilizando el lenguaje de los números. El proceso de medición, podemos decir entonces, que se ha completado. En efecto, hay una correspondencia, a ver, yo diría que muy estrecha, muy ligada entre la madurez científica de una disciplina y el grado en el cual las variables relevantes de esa disciplina pueden medirse de manera objetiva y precisa. Porque ustedes dirán, bueno, pero estoy hablando de medidas y de pronto me pasa una variable. Porque siempre lo que nosotros queremos medir es una variable. Y en este contexto del análisis de gestión, resulta que nosotros medimos variables del comportamiento, variables que están muy ligadas al comportamiento, vuelvo a repetir, a los procesos que se desarrollan dentro de los contextos organizacionales. Una escala, entonces, de medición es el conjunto de los posibles valores que una cierta variable puede tomar y es un continuo de valores ordenados correlativamente. Se trata entonces, como vuelvo a repetir, del nivel en que una variable puede ser medida.
Para ello se utiliza el tipo diferentes tipos de operaciones, matemáticas, procedimientos estadísticos, fórmulas específicas que permiten todos esos cálculos. Bien, las escalas de medición o niveles de medición se utilizan para medir variables o atributos. Por lo general, se distinguen o son muy usuales que nos encontremos cuatro niveles de medición. Estos niveles corresponden al nominal ordinal, a los intervalos y escalas de proporciones, a cociente o intervalos o escalas de proporciones y el cociente o razón. Son cuatro. Unos tienen que ver, en este caso los dos primeros, el nominal y el ordinal, se conocen como escalas categóricas. Y las dos últimas, que habla de los intervalos y escalas de proporción y del cociente o razón, pues se usan comúnmente o son escalas, a ver, numéricas, ¿sí? Numéricas. Las primeras usan comúnmente variables cualitativas y las segundas, en este caso los intervalos y el cociente, utilizan variables cuantitativas. Estas escalas tienen características y las características de una escala definitivamente tienen que ver con la confiabilidad, con la validez y con la objetividad. ¿Sí? Y hablamos de características porque son aspectos que deben estar presentes siempre en una escala. Gracias. Tienen que estar presentes siempre en la escala para darle esa credibilidad que se requiere sobre la escala que nosotros estamos manejando. Y cuando hablamos de confiabilidad, entonces decimos que la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados conscientes y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Esa es la característica que nos marca o que nos habla de la confiabilidad de los instrumentos utilizados para medir, sí, utilizados para medir, ¿sí? La otra característica es la validez y es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Y finalmente, pues entonces tenemos la objetividad. Y aquí hablamos entonces del grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran y califican e interpretan. ¿Qué quiere decir esto? Que el instrumento debe estar al margen de la subjetividad. Es decir, que el investigador tiene que ser estrictamente parcial, tiene que ser estrictamente objetivo para administrar el instrumento, pero posteriormente también para calificar e interpretar los resultados que de este emergen. ¿Sí? Me salté acá una parte que quería acotar con respecto a lo que son las escalas o los niveles de medición, porque hablé de lo nominal, del ordinal, de los intervalos y del cociente. Y decía que unos eran cualitativos y que los otros eran cuantitativos. Pero entonces, ¿qué es la escala nominal? Es la escala más elemental que hay y la forma más rudimentaria de medir. Es una escala, o sea, en una escala como estas, se clasifica a las unidades de estudio. Por decir algo, se clasifican las personas o los objetos en categorías, basándose en una o más características, atributos o propiedades distintivas y observables, dándole a cada categoría un nombre, de ahí que se llama nominal. Con respecto a la escala ordinal, es la escala de medición
con la que que se logra cuando las observaciones pueden colocarse en un orden relativo con respecto a las características que se evalúan. Es decir, las categorías de datos están clasificadas u ordenadas de acuerdo con las características especiales que poseen. Y con respecto a las escalas de intervalos, entonces estas escalas son más, a ver, ¿cómo explico? Son como más refinadas, son como, sí, eso, más refinadas, puesto que además del orden y de la jerarquía entre las categorías, las etiquetas o números consecutivos, hablando de números consecutivos, establecen pues intervalos iguales en la medición. La distancia entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. Y con respecto a la escala cociente o razón, estas llamadas también escalas de proporción o razón tienen las propiedades de las ordinales y de los intervalos. Otro de los aspectos es que el cero representa una ausencia de la característica en cuestión. En consecuencia, los números pueden compararse como proporciones y nos permiten indicar cuántas veces es más grande un objeto que otro, por ejemplo, además de señalar cantidades en que difieren. Bien, hablar de escalas nos lleva también a considerar muchísima, o muchísimos no, sino nos lleva a considerar procesos necesarios para establecer dichas escalas. Entonces, normalmente estos procedimientos los hacen investigadores, pero también lo hacen analistas, los hacen auditores, a objeto de obtener la información que se requiere. Muchos de las, a ver, del trabajo que se requiere para obtener la información tiene mucho que ver con algunas técnicas y con algunos instrumentos que se aplican en la investigación universalmente, ¿sí? Uno de ellos es el cuestionario y podemos decir entonces que se trata de un conjunto de pequeñas, perdón, un conjunto de preguntas diseñado para generar los datos necesarios y requeridos por un investigador a propósito de lograr un objetivo. Veamos entonces que el cuestionario es un instrumento básico de la técnica de la encuesta, ¿sí? En gran medida, los resultados que se obtienen de este condicionado a lo largo de este condicionado, no, perdón, de este conjunto de interrogantes, pues es lo que nos permite, en esencia, que logremos un objetivo preestablecido. Esto conlleva a considerar que no existen, por ejemplo, principios universales, únicos, sí, vamos a decir, principios que garanticen, por decir algo así, que garanticen que la elaboración, el diseño que se implementó, pues va a ser totalmente eficaz y efectivo. Nada que ver. ¿Sí? Esta eficacia y esta eficiencia, por ejemplo, de un cuestionario, tiene que ver mucho con la experiencia del investigador, tiene que ver mucho con la, con el orden, ¿sí? Con la aplicación de algunas técnicas que se requieren. Tiene que ver más que todo también como con la experiencia del investigador. Y cuando hablamos de técnicas y hablamos de experiencia, pues entonces yo tengo que considerar que hablo, por ejemplo, del orden que se le da al cuestionario, al diseño de ese cuestionario, al tipo de preguntas que estoy desarrollando o que estoy exponiendo, a la redacción que tiene la misma pregunta, a las formas o a las alternativas de respuesta. Y esto tiene que ver con esto que les estoy diciendo, con esa experiencia que tiene el investigador o que puede tener la persona
que desarrolla o que diseña el cuestionario, a propósito de lograr lo que él quiere conseguir, que es la información. Y fíjense que no es solamente experiencia como investigador, ¿sí? Sino que es la experiencia y el conocimiento sobre el área sobre la cual yo estoy investigando, porque no es simplemente diseñar preguntas al azar, no, yo tengo que saber qué tipo de preguntas voy a hacer, cómo las voy a hacer, si la pregunta que estoy haciendo atiende directamente o va directamente al contenido de lo que yo pretendo conocer. Y para yo poder diseñar esa pregunta, lo primero que tengo que es conocer sobre lo que estoy preguntando. Si no conozco lo que estoy preguntando, investigue primero y luego sí intente diseñar lo que usted considera que requiere saber del hecho que usted está investigando. Bien, esto con respecto a los cuestionarios. Entramos ahora entonces en lo que son las cédulas, perdón, y lo que son los gráficos. Y decimos entonces que se trata, que las cédulas es el conjunto, es el documento que muestra de manera resumida una parte del trabajo revisado por el auditor respecto a una área o proceso. Esta se utiliza para obtener la información planteada desde el inicio de una auditoría. Fíjese que estos son eh, acciones, ¿sí? Que son documentos que desarrollan los auditores. Los usos de las cédulas tiene que ver con la obtención de la información, qué es lo que hace con ella, la ordena de manera más accesible y facilita el análisis de los resultados. Estas cédulas son herramientas que permiten conocer el funcionamiento de una organización, haciendo más profundo el proceso de evaluación. Informan, compara conceptos, sistematiza registros, facilita la profundidad del enfoque para analizar los resultados. Son diversas las funciones que tienen o los usos que se le pueden dar a las cédulas. Por ejemplo, el sustento de su uso parte de las necesidades de captación de información del proyecto de auditoría. Como recurso de información, pues se asocia con fluidez los indicadores que orientan esos procesos de auditoría. Traduce los indicadores en una plataforma que relaciona conceptos con comportamientos. También tiene ventajas, obviamente, claro que sí, concentrar volúmenes de datos en forma abreviada, jerarquiza variables de una manera lógica, facilita su comprensión a todo tipo de personas, apoya los procesos de decisiones, vincula áreas y niveles jerárquicos con fluidez, con naturalidad, constituye una fuente de conocimientos. ¿Existen diferencias entre las cédulas y los gráficos? Sí. ¿Por qué? Porque los gráficos es una representación visual, generalmente con diagramas de los procesos u operaciones revisadas. Las gráficas pueden diseñarse con la utilización de diversas formas, como son los cuadros, los círculos, flechas, barras, etcétera. Lo importante es que le den a la persona que la revisa un claro sentido de los hechos, tendencias, implicaciones, entre otras. Fíjense que existe entonces, o las diferencias radican en que la primera, que son las cédulas, dan la posibilidad de incluir mayor rango de información, pero de forma como muy estructurada, mientras que las gráficas son más visuales, pues la información se muestra a través de figuras, de gráficos, como bien se expone. Bien, con estos pequeños aspectos o estos corticos aspectos que tocamos la tarde de hoy, culmino lo que es el último encuentro de la unidad curricular Análisis de Gestión, deseándoles muchísimo éxito en la culminación de estas actividades, recordándoles que nos quedan ya 2 semanas para que se inicie el proceso de evaluación y pues tenemos que estar bien atentos para no vernos en aprietos al momento
de empezar a presentar las actividades. Fue un placer para mí compartir con ustedes. Los espero en la actividad de Navidad de la institución. Sumemos, vamos a compartir, vamos a apoyar esta maravillosa intención que tiene el IEPSI y que quiere compartir con las comunidades tachirenses. Un placer para mí. Hasta el próximo trimestre.